¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Lunes 11 de agosto del 2025. Iniciamos con toda la energía del mundo un nuevo programa, una nueva edición de Cuatro Cabezas acá en Radio 13C. Semana corta, muchachos, así que hoy día es martes. Hoy día partimos en martes. Buena noticia, viernes feriado. Santiago despierta hoy con 4 grados de temperatura. La máxima para hoy día será bastante agradable. Ayer estuvo muy, muy rico. Insisto, para la gente que nos gusta más el sol que el frío o el calorcito, ayer estuvo bien agradable. Y hoy día va a estar parecido. Y ojo, les voy a contar en la semana cómo se viene. Miren, hoy día va a haber 23 grados de máxima. Igual va a estar algo nublado, pero 23 grados de máxima, digamos que es calor. Mañana, martes, 8 la mínima, 20 la máxima. Va a estar nublado durante todo el día, pero también una temperatura bien agradable. Y el miércoles ya entramos a la primavera. 7 la mínima, 24 la máxima. Igual va a estar nublado, pero 24 ya es para andar con polera. Y si me apuran, short también. Pero todo esto, ahí me salió un gallito. Pero todo esto cambia el jueves y el viernes. Porque el jueves la temperatura en Santiago va a ser de 19 grados. Y el viernes feriado vuelve la sopaipilla porque habrá 13 grados sin lluvia, sí, va a estar cubierto. Esa es la perspectiva para esta semana. La temperatura en la capital, como les decía, en este momento hay 4 grados de temperatura, abajo estaban 4 y tanto y ahora están 3.9 según el último informe de la Dirección Meteorológica, informe de hace 10 minutos atrás. Para toda la gente que nos escucha en regiones, a través de nuestra aplicación, nuestra app Radio 13C, a través de nuestra página web www.radio13c, a través de YouTube, ya estamos en YouTube y hay gente que nos está escribiendo. Juan Carlos Piñeiro, saludos, buen lunes. Sergio Gutiérrez también, buen comienzo de semana corta. Vladimir TV también. Pamela Zamorano, como todos los días. Buenos días, Kiki Carla, buenos días, Pamela. Qué gusto de tenerte acá. Bueno, nos pueden ver y escuchar en YouTube y también, obviamente, en la onda corta 102.1 FM. Ya, vamos a recorrer la temperatura a lo largo de nuestro país. Arica 18, Iquique 18, 16 grados en Antofagasta, 26 grados en Copiapó, 19 grados en Isla de Pascua, con lluvia, 15 grados en Juan Fernández, 22 en La Serena y Coquimbo, 21 en Valparaíso y Viña, 23 en Santiago, 21 en Rancagua, 18 grados nublado en Talca, al igual que en Chillán, 15, Concepción 14, aparece la lluvia hacia el sur en Temuco, 14 con lluvia, lo mismo que en Valdivia, 13 grados, Puerto Montt y Puerto Varas, 13 grados con lluvia también, 7 grados en Coyhaique, 7 grados en Torres del Paine, 8 grados en Punta Arenas, 0 grados en la Antártica chilena. Carla Martínez, Zapa Blaza, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Oye, yo no me acuerdo cuando era niño que celebraban el Día del Niño. No, oye, o sea, pero me acuerdo que había un día, pero no pobreza. Que los cabros exigieran, demandaran todo tipo de prebendas, regalos, bueno, comidas especiales, paseos varios. Yo no acaté nada. No, así como exigir, no, en mi época la niñez no exigía nada, acataba nomás. Claro, pero se celebraba si había un pequeño ¿Sí? regalito. Sí, pero a mi familia. Pero claro, ahora se celebra como una Navidad más. Una Navidad más. Yo con no actividades. Regalé nada, solamente les permití que pidieran comida, delivery, lo que quisieran. Y pidieron todo lo mismo, o hubo que hacer ahí un... El sí, más porque grande todos pidió tienen comida gustos mexicana, distintos. pidió comida mexicana el más grande, un burrito que venía incluso con arroz dentro. Ya. Una cosa increíble, parecía un saco de miel más que un burrito. Sí. Y los chicos pidieron un Wendy's. Mira. Sí. Ya, pero entretenido. ¿En Temuco, no? ¿En Temuco? ¿Qué pasa en Temuco? Estaban celebrando el Día del Niño. El mago Renato. Ya. Mago Renato celebra el Día del Niño, invitados a los cabros chicos, niñitos de primero o cuarto básico. Ah, ya, sí. Mago Renato comienza el espectáculo y de repente, nadie entiende por qué, aparece una bailarina, ¿va? Era magia. En paños menores, con un baile totalmente de adultos, por cierto. Claro, no era para los niños. No, era como un baile algo toplero. Y los papás entre que
Se indignaban, miraban algunos de reojo. Se miraban, se entusiasmaban, se enojaban, le tapaban el ojo a los niños. Con todo respeto por el mago Renato, pero ¿cómo se le ocurre al mago Renato? ¿En cuál se fue? Erótica. Sí, ¿qué se fumó el mago Renato? Porque además la convocatoria era para niños de primero o cuarto básico, son chiquititos. Quizá quiso dar trabajo. Quiso innovar, quiso dar trabajo. No había escuchado algo así, ¿eh? Sí, y está todo esto auspiciado por la municipalidad, entiendo. Bueno, venía escuchando que el municipio estaba pidiendo disculpas por la performance, que rechazaban categóricamente el espectáculo y que no tenían idea que iba a aparecer la bailarina de marras frente a los niños agitando su anatomía, pero en fin. Saludos al mago Renato, no sabía que de que se celebró. Se celebró. Ya, vamos a revisar la actualidad F5 con Carla Martínez Apaolaza. En 4 cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Nacional. Etapa inicial de la investigación del accidente en la mina El Teniente concluye durante esta jornada. El equipo integrado por fiscales y también peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI se van a constituir nuevamente en el yacimiento. Durante la semana, además, va a comenzar una nueva ronda de toma de declaraciones. El teniente, recordemos, retomó sus funciones el día sábado, donde 2.480 trabajadores volvieron a sus labores. Congreso. La ministra de Defensa, también autoridades de las Fuerzas Armadas, comparecen hoy ante la Comisión Investigadora de Licencias Médicas. La sesión contará con la presencia de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, Javier Iturriaga del Ejército, Fernando Cabrera de la Armada y también Hugo Rodríguez de la Fuerza Aérea. Elecciones. A una semana del plazo límite para inscribir la lista parlamentaria, Chile Vamos aún no llega a acuerdo con demócratas. De hecho, esta última coalición aún no concreta su apoyo oficial a la candidata Evelyn Matei. En el oficialismo, la discusión está en el Frente Amplio, que decidió no respaldar la candidatura de Gustavo Gatica. En el Distrito 8, su nombre podría ir por el Partido Comunista, y esta situación, sabemos, ha generado un quiebre al interior del Frente Amplio. Encuesta. Hay encuesta semanal CADEM que dice que José Antonio Kast lidera con un 28%, que Janet Jara cayó 5 puntos y que Evelyn Matei repuntó y volvió al tercer lugar. En cuanto a las expectativas, el 39% cree que el líder republicano será el próximo presidente de Chile y un 25% cree que será la candidata comunista. Ciudad. Con un 40% de avance se encuentra el teleférico bicentenario, que, recordemos, va a estar listo el primer trimestre del 2027. Tendrá 3 estaciones y un punto para enlazar Providencia con Ciudad Empresarial, sobrevolando el Parque Metropolitano. Internacional. Estamos muy atentos todos a lo que ha anunciado el fin de semana Israel. Dice que lanzará muy pronto su ofensiva hacia 2 últimos bastiones de Hamás en Gaza. Benjamín Netanyahu anunció que el ataque se va a centrar en la ciudad de Gaza y también en la zona costera de Mawasi, donde está la gran parte de la población que ha sido desplazada. La ONU advirtió que las llamadas zonas seguras podrían convertirse en verdaderos campos de concentración de facto. Medio ambiente. Y terminamos con una información que ha sido poco comentada, pero es muy importante. El 14 de agosto finaliza en Ginebra las negociaciones para un tratado que frene la contaminación global por plástico. Existe temor a que el texto sea poco contundente, pensando en que la idea es limitar la producción y también eliminar determinados productos tóxicos. Julio Cordano, que es director de Medio Ambiente de la Cancillería, dice que está optimista en que se va a llegar a un acuerdo en la materia, pese a la resistencia que se sabe de países y también industrias petroleras. La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando 4 Cabezas, con Quique Mujica en Radio 13C. Lo mencionaba la Carla, este sábado vence el plazo para inscribir las listas parlamentarias. El sábado. Y el lunes próximo, lunes 18, vence el plazo para inscribir las presidenciales. O sea, los candidatos definitivos, salvo que a alguno le pase algo entre agosto y noviembre, pero los definitivos deben estar el lunes ya decididos. O sea, la papeleta. El domingo, por ejemplo, ya debiésemos saber quiénes van a ir a competir al Parlamento. El domingo en la madrugada, porque el plazo vence el sábado a las 12 de la noche. Y el lunes, a última hora, debiésemos saber si es que alguien, por ejemplo, no quiere competir. O que alguien que no sabíamos que iba a competir y compite. Por ejemplo, ¿quién reunió las firmas? Claro, pero
esto es súper importante eso, porque un candidato sorpresa tiene que ser o miembro de un partido constituido a nivel nacional, por ejemplo Jimena Rincón, Claro, ya. o una persona que junte las 35.000 firmas. En 24 horas. Y que es imposible. De aquí al lunes. Claro, Oye, clave bueno, única. nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. De los 600 y tantos candidatos, no sé cuántas, hay algunos que tienen 2 firmas, 3 firmas. Y puede ser esa la razón, porque me llamó la atención cuando hoy estaba haciendo el F5, puede ser esa la razón por la cual Demócratas todavía no sella su acuerdo de lista parlamentaria con Chile Vamos. No. Es decir, que Rincón. Jimena Rincón pueda ir a la papeleta presidencial. Altamente improbable. Altamente Ya. improbable. Los partidos en general estiran el chicle hasta el final para presionar. Po. Con la pistola ahí encima, con el reloj corriendo en Con la contra. pistola de la democracia. Claro, con el reloj corriendo en contra, entonces tú dame este, tú pásame este, yo te doy este, y si no firmamos, pero deberían llegar a un acuerdo, no sé cuándo, pero Demócrata además apenas llegue, selle el acuerdo parlamentario, tiene que darle el apoyo a Evelyn Matei. Claro, pues si ese es Entonces el Evelyn tema. Matei sería la candidata de RN, de la UDI, de Bópoli, de Amarillos y de Demócratas, Claro. de esos 5 partidos. O de las militancias de esos partidos, ese es otro tema. Pues. Ya hay descolgados que van a votar por Kass y no por Matei y están Todo en eso se razón tiene que nacional. definir de aquí al sábado. De aquí al sábado. Y el lunes esto debería ser simple. ¿Ah? José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Janet Jara, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi y Duda, Mike Nichols. A Y ver, Luda Artés. voy a ver cuánto le falta a Ve Harold. cuánto le falta. Buen punto ese, porque si le quedan 1000, está contra el tiempo. O sea, los que quieren que sea Mike Nichols tienen que empezar a firmar clave única, entran a Cervel y ahí van a estar. Entonces eso pasa el sábado y el lunes y esto comienza la campaña. Tiene 33.000 firmas Harold Le Maynichols. faltan 2000, nada. Igual los últimos son las más difíciles. Pero él puso a uno de los 33.000, perdón. A uno de los 33.000. Ya, tiene que juntar 2000 de aquí al lunes. Claro, porque cuando subió esta actualización que fue hace 19 horas, tenía 32.999 patrocinios ingresados. Ya, o sea, están 33. Le faltan Claro. 2000. Exacto. Así Ya, que los que no, quieren que sea Mike Nichols el candidato, bueno, tienen que motivarse ahora. tienen que motivarse y poner la firma, poner la millonaria, como le dice. Oye, encuesta Cadem lo mencionaba la Carla. Estas son las encuestas pre-inscripción, pero la encuesta Cadem yo calculé que quedan como unas 14 todavía. Quedan 100 días para la elección de noviembre. Cada semana hay una Cadem. Entiendo que Criteria también se va a ir a semanal, no quincenal. Y está también Panel Ciudadano UDD. Hoy día nos llega Cadem, como todos los domingos, lunes de la mañana. Preferencia presidencial espontánea. Aquí es cuando a la gente le dicen, usted, ¿por quién votaría? No le pones nombres. O sea, le dice, usted, ¿a quién se le viene a la cabeza a la hora de votar? Entonces le preguntan, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? En primer lugar, José Antonio Kast, 25%. Janet Jara, 24%. Tercer lugar, Franco Parisi, 11%. Después viene Evelyn Matei con 9%. Luego Johannes Kaiser con 4%. Ahí se corta la lista porque todos los otros están bajo 2%. No votaría, no sabe, no responde, 23%. O sea, está casi en tercer lugar los no saben, no responden. Pero esta es la espontánea, pero cambia esto y esa es la buena noticia para el comando de Matei. Y mala noticia para el comando de Jara, que cuando les preguntan con alternativas dadas, o sea, les ponen la papeleta, Cadem dice ya, estos son los candidatos que tenemos. Incluyen a Mike Nichols, aunque no tengan las firmas. Aún. Primer lugar en esa, José Antonio Kast, 28. Segundo lugar, Janet Jara, 26. Y aquí a Evelyn Matei le va mejor. La gente la ve en la papeleta y dice, yo voto por Matei. Cuando le preguntan espontánea no se acuerdan de ella, cosa bien rara, pero en fin. 16% Evelyn Matei. Entonces Kast primero, 28. Después Jara, 26. Después Matei, 16. Después Parisi, con 12. Kaiser, con 5. Marco Enríquez Ominami, 2. Harold Mike Nichols, 1. Y los que no saben, no responden, 10%. ¿Por qué mala noticia para Jara? Porque Jara la semana pasada, el 1 de agosto, estaba en 31. Bajó en una semana a 5 puntos, que es harto. No es un margen de error. Y Evelyn Matei, que estaba en 11, la semana pasada
subió a 16, subió 5 puntos. También una cifra considerable. Kast parejito, está entre 30, 29, 28. Y Evelyn Matei se recupera de una baja que tuvo ostensible. El 19 de junio se empieza a desplomar Matei. Estaba en 23 y cae hasta 11 en prácticamente 5 semanas, en un mes. Bueno, y ahí empieza ahora a tomar aire nuevamente, 16, a atribuirle, esto no es bala de plata, es bien sistémico. Puede ser que la candidata esté hablando más, que la candidata haya salido más a la palestra, que la gente a esta altura ya empieza a tomar más consideraciones electorales, puede ser. Y la caída de Jara puede ser atribuible también a todos los enredos que ha habido con su programa. Sí, pues claramente Está bien yo creo que enredado eso lo de Jara. le juega una mala pasada a la candidata Jara. De hecho, hoy el diario La Tercera publica que a raíz de la mala semana que tuvo la candidata Janet Jara, están evaluando la posibilidad de que se adelante una gira nacional que ella tenía contemplado realizar. A propósito de ¿cómo decirlo? Enredo, claro, declaraciones de acá, declaraciones allá, de que ya cada rato tiene que salir a decir, es que yo soy la candidata, yo no. Así sí, que estuvo enredado la semana pasada, sobre todo por un protagonismo que no sé si yo lo estuve reporteando y tengo versiones distintas, si fue calculado el protagonismo de Luis Eduardo Escobar, que es el vocero económico, o fue más bien que Escobar se fue por la libre, porque habló mucho, criticó a la candidata por las cifras del empleo, una cuestión que eso sí que fue un error gigante, decir que las cifras de empleo del gobierno eran un desastre, cuando la persona que estaba a cargo precisamente del empleo es su jefa, la ex ministra del Trabajo y candidata Janet Jara. Claro, y está enredado porque además no se sabe el norte bien de la campaña de Jara, fíjate. Porque por un lado, lo conversamos la otra vez, está el Partido Comunista con todos los planteamientos que tiene el Partido Comunista. Yo me fui a revisar la acta del Congreso General del Partido Comunista que fue en enero del 2025, ahora, este año. No estoy hablando de 1948 ni del año 73 durante la OPE, no, ahora. Y ellos, después de este Comité Central, que es la instancia más importante de los comunistas, como el Concilio para los curas, bueno, el Comité Central para los comunistas es la instancia más importante donde después de largas reflexiones, sesúas, conversaciones, llegan a la síntesis, como dice el marxismo. O sea, después de la deliberación hay una síntesis y el Partido Comunista tiene un concepto que es leninista, que se llama centralismo democrático, que en simple es, todos discutimos, estamos en posición en contra, pero cuando concluimos la síntesis, todos acatamos, todos. O sea, aunque la conclusión esté en contra de lo que yo pensaba, hay que acatar. Esa es la doctrina del PC. Y en esas conclusiones, si uno las revisa, están lejísimos de lo que podría proponer una candidata como Jara si está con las posturas socialdemócratas que ella dice encarnar. O sea, les doy casos concretos. En ese documento quieren nacionalizar el agua. O sea, todas las concesiones de agua se irían al tacho. No creo que esté Jara en una posición ni el Partido Socialista de nacionalizar el agua. Ya dijeron que el cobre y el litio no, que era mala idea, que lo habían propuesto. En esas conclusiones del Partido Comunista también está promover una nueva constitución, que ya dijeron cuando salió esto, Lautaro Carmona lo esbozó, también desde el PC dijeron, o sea, que ya estamos en otra etapa, ya hubo 2 plebiscitos, 2 procesos, fracasamos en el proceso, así que olvidémonos de la nueva constitución. También están por terminar con los estados de excepción en la Araucanía, por reformar Carabineros nuevamente, cuando se ha dicho que Carabineros no necesita una reforma, eso lo dice el gobierno de Boric, cual el Partido Comunista integrante. Entonces, todas esas cosas las promueve el Partido Comunista. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ceder el PC teniendo a la candidata que es de su partido? ¿Cuánto va a ceder de sus convicciones, de sus anhelos programáticos? Esa es la duda que a todos les salta, porque desde que volvió la democracia con Elwin, todos los partidos cuyo candidato es miembro de ese partido son los que mandan a la hora de hacer el programa. Durante Elwin fue la DC,
Durante Lagos fue el Partido Socialista y el PPD. Incluso durante Boric, el programa original era escrito por el Frente Amplio. Después cambió todo eso, ya sabemos esa otra historia, ya sabemos por qué, pero terminó siendo un programa socialdemócrata cuando era otro programa. Piñera lo mismo. Entonces esta sería la primera vez que el partido de la candidata tiene poca injerencia en el texto final del programa. Eso no se ha visto. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, tendríamos complejo. que ver. Muy complejo. Complejo, súper complejo. O sea, pero además es complejo porque como que la propia candidata además, no quiere, exacto, Sí. no está tan entusiasmada con las ideas de su propio partido y viceversa. Entonces yo creo que eso también lo hace distinto. Yo creo que de aquí en adelante quizás nos vamos a topar muchas veces con que ya nos está pasando con frases de la candidata Jara de aquí la candidata soy yo, claro. aquí la que manda soy yo. Sí, espérate, además que Ahora, ¿cómo recibe eso el votante? y el PC, el votante comunista. Es que mira, yo creo que el Partido Comunista, a lo mejor me estoy jugando mal, pero en la madurez política entenderá que es eso o nada. Chuta, yo no sé, fíjate. Uno tendería a pensar, po. O sea, estoy pensando en el... Es la oportunidad Ya, que pero tenemos. estoy pensando en el comunista hacemos tipo lo que, Jadwe. hacemos lo que usted diga. Ya, pero el comunista tipo Jadwe es chúcaro, es rebelde, es ortodoxo, cree en sus principios. Sí, pero con ese porcentaje siento yo que no les llega. alcanza. No, ni una posibilidad. Entonces, en esa lógica, uno diría, ya, chuta. En la oportunidad que tenemos que cuadrarnos con lo que diga la candidata. El tema es cómo recibe eso el votante. El votante anda medio Porque perdido. al final los votantes somos los que tenemos que decidir y decir, chuta, ¿le creemos a la candidata? Y tenemos que saber qué cree la candidata de verdad. Pues. Exacto. Porque hasta ahora ha dicho lo que no cree. Entonces ese es el tema. Claro, porque no cree en la negociación del cobre, no cree en la demanda interna, no cree en el fin de la AFP, pero aunque le gustaría que sacara la AFP, eso lo ha dicho, hay que ser justos con eso, pero no sabemos qué propone. Esto debería tenerlo ella clara para el 18, para el próximo lunes, cuando entiendo que ella no tiene la obligación de mostrar un programa, pero ya el programa, las 7 páginas, como lo tratan despectivamente a mi modo de ver, incluso ella habla del programa de 7 páginas, otros hablan del programita de 7 páginas, ese ya quedó deschachetado completo, o sea, nadie dice, está en la basura el programa de las 7 páginas, y hay que crear otro. Oye, preguntas, segunda vuelta. Cadem, José Antonio Cast 48, Janet Jara 34. Escenario Matei Jara, Matei 46, Janet Jara 37. Escenario Parisi Jara, Parisi 39, Jara 36. Y escenario Kaiser Jara es la única escenario que gana Jara. 41 Jara, 35 Johannes Kaiser. O sea, en todos los escenarios predecibles, porque estos son los candidatos que están en la punta hasta ahora, pierde Jara en segunda vuelta, y eso es lo dramático de Jara, porque no crece. Está pegada casi lo mismo, que está más bajo que Boric. Boric está con 35% de aprobación, pero está en ese margen, y con 35 no se ganan las elecciones, eso está claro. ¿Se puede pasar a segunda vuelta? Sí. Y lo otro que hay un candidato, eso es lo que tenemos que ver, que hay un candidato, un tipo de candidato de votante que es de centro izquierda, que tiene una opción nomás. Hasta ahora, Jara. Salvo que se transforme Marco Enrique Sominami como otra opción para las personas de centro izquierda. Porque hasta ahora Marco no marca, valga la redundancia. No marca bien, digo, en la encuesta. Pero si empieza a subir, claro, podría ser la alternativa, porque la derecha tiene para regodearse. Kass, Parisi, Matei, Kaiser, son todos de oposición. O sea, ahí pueden elegir distintos estilos, hombre, mujer, pero por el otro lado hay lo que se considera algo positivo, una candidata. Ahora se puede transformar también en un problema, porque hay gente de centro izquierda, incluso, que está mirando la opción de votar por Matei. No lo descarten eso. Gente, digo, que ha votado, no sé, estoy pensando, bueno, los amarillos, los demócratas, van a votar por Matei. Oye, una cosita cortita, está confirmada una noticia internacional, murió el senador que estaba aspirando a la presidencia en Colombia, Miguel Uribe Turbay, ¿se acuerdan? Él estaba súper grave, herido, había recibido un impacto de bala en la cabeza en este atentado que dices tú, Quique, que fue el 7 de junio, estaba internado hace ya harto rato desde esa fecha, tratando de salir adelante, siempre se informaba que estaba grave,
pero hace poquitos minutos su esposa, María Claudia Tarazona, informó a través de Instagram que Miguel Uribe, aspirante a la presidencia de Colombia, también era senador, falleció después del atentado que lo tuvo grave desde el 7 de junio. Qué terrible, Colombia no hay caso, no puede salir de la violencia política. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mojica. En Isa Vías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida, porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. Isa Vías, conexiones que inspiran. Sacar la tapa de la alcantarilla se vuelve una pesadilla. Qué buen hit que sacó Aguas Andinas con Epidemia y la sonora Basura. Te hace bailar mientras te enseña. Qué mejor, ingresa ahora en aguasandinas.cl y disfrútala tú también. Con tus tarjetas de crédito BCI este invierno suena bien. Disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, este cliente y vive la experiencia. ¿Tu empresa necesita moverse sin parar? Mita Rentacar te acompaña con más de 30.000 vehículos, cobertura nacional y arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva diario en furgones. Descubre más en mita.cl. Saludamos a toda nuestra fanaticada que ya está en YouTube. José Galdames, Sergio Ponce, Germán Troncoso dice: buenos días, ¿al PC le conviene que Jara sea presidenta? Me imagino que sí. A esta altura ya nadie sabe. Hay alguien que se llama Oveja Urbana, los saludamos también. Qué rico que esta semana es cortita, dice Oveja Urbana. No sabemos si es oveja o ovejo. O Roca Balbuena también, que le decían el oveja. Pamela Zamorano, Vladimir TV, Sergio Gutiérrez, Juan Carlos Peñero, todos los que ya están conectados a YouTube. Gracias por estar ahí y sigan conectados porque tenemos más 4 cabezas. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ponemos pausa, pero... En nuestra pesadilla de todos los otoños e inviernos, el famoso virus sincicial, la influenza, todo lo que está relacionado con enfermedades respiratorias, además con la contaminación atmosférica que hay en Santiago. Ha habido pocas lluvias este invierno y eso no hace más que agravar el aire sucio que vivimos. Estamos al teléfono para conversar de esto con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Quique. Oiga, doctora, cuéntanos cuál es la situación con el virus sincicial, porque hay servicios de salud que están bastante colapsados. Efectivamente han aumentado las hospitalizaciones por virus sincicial y también las consultas de urgencia durante las últimas semanas. Se muestra en el último informe epidemiológico que el virus que hay mayor circulación es el virus sincicial. Sin embargo, la red asistencial está respondiendo ante este aumento de los casos. En el caso de la región metropolitana, nuestros hospitales pediátricos, si bien sí han notado el aumento, la red asistencial está respondiendo ante este aumento. Algunos han tenido que convertir camas, pero la red tiene capacidad aún para responder ante esta situación, y es muy importante el poder comunicar a la ciudadanía las medidas de autocuidado y la vacunación para poder colaborar con esta campaña de invierno. Eso le iba a preguntar, ¿qué se puede hacer? Porque aquí hay niños chicos que es más fácil mantenerlos en la casa, por ejemplo, pero hay más grandes que tienen que ir al colegio y se hace como inevitable contagiarse, ¿no? Sí, lo más importante lejos para el virus sincicial, y es algo que como país nos tiene que enorgullecer mucho, es que tenemos disponible el Nirsevimab para una cierta población pediátrica. Todos los niños y niñas, bebés que han nacido desde el 1 de octubre de 2024, tienen que acudir a cualquier vacunatorio del país a inmunizarse con este anticuerpo que es el Nirsevimab.
Y bueno, los recién nacidos salen de el hospital, las clínicas, ya inmunizados. El Nirsevimab ha sido una estrategia de salud pública extremadamente exitoso. El año pasado tuvimos 0 muertes en menores de 1 año por virus sincicial, algo histórico, y disminuyeron las hospitalizaciones en un 90%, lo que es algo bien impresionante, por lo que hoy día todavía tenemos espacio, si bien la cobertura es buena, están inmunizados más del 92%, todavía hay espacio para que ese 8% que no ha ido vaya y protejamos a ese grupo que es el de mayor riesgo, porque si bien el virus sincicial es casi ineludible que la mayoría de los niños y niñas se contagien, la población que está más expuesta a tener un virus sincicial, un cuadro respiratorio severo, son los menores de 6 meses y menores de 1 año. Doctora, le iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas más claros del sincicial? Digo, para que los padres que están escuchando esto, si lo atisban esos signos, concurran a un centro hospitalario, porque es distinto un resfrío que un sincicial, ¿no? Sí, o sea, en general las enfermedades respiratorias, los padres tienen que acudir a un centro asistencial en el caso de que hayan signos de dificultad respiratoria. Ya lo que diferencia el sincicial con respecto a los otros virus, pues ya es cuando tenemos que consultar, es que sea una infección respiratoria baja. ¿Qué significa que sea baja? Es que afecta los pulmones y eso puede generar un distrés respiratorio que puede necesitar soporte por parte del sistema de salud. Los signos de dificultad respiratoria, quizás todos nos acordamos de las campañas en contexto de campaña de invierno, en el cual es que se hundan las costillas al respirar, también que sean, por ejemplo, que estén los labios azulados, la respiración agitada, un silbido al respirar. Bueno, obviamente compromiso de conciencia también es algo importante. Cualquier signo que el menor esté teniendo una dificultad para respirar es algo de riesgo que debemos acudir a un servicio de urgencia de inmediato. Y en el caso, por ejemplo, de los menores de 3 meses, en el caso de fiebre, hay que asistir de todas formas para poder evaluar al menor. Estamos conversando con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Estamos conversando sobre enfermedades respiratorias. Yo he escuchado esto de que concurrir al centro asistencial es como la medida de última ratio, porque el argumento es que los centros asistenciales están llenos de bichos. Eso lo he escuchado yo. ¿Es tan así o no? Yo creo que obviamente es muy deseable que la red asistencial se use de buena manera. Más que, bueno, en los centros de salud, en los servicios de urgencia hay que usar mascarilla y eso es algo que se recomienda a toda la población que siga con ese lineamiento que es el uso de mascarilla para evitar los contagios en el mismo centro asistencial. Pero de todas formas es muy necesario para que nuestra red funcione adecuadamente para todos, es que nosotros sepamos utilizar la red asistencial y eso significa el saber cuándo ir a un servicio de urgencia y cuándo esto no es necesario y lo necesario es asistir a un control en el CESFAM en el día con el pediatra y así evitamos la sobrecarga de una red que siempre en invierno tiene mayores consultas. Doctora, el tiempo de estadía de un niño, de un infante con sincicial, ¿cuánto es más o menos en un centro asistencial? Se tiene que quedarse, me imagino. Es que depende mucho, porque el virus sincicial también se puede manifestar como una infección respiratoria que no es de mayor gravedad. Y bueno, ahí el Nirsevimab es clave, porque y acá, bueno, es muy importante, quizás el mensaje central de esta entrevista, es que no podemos ver que los aumentos de los casos de virus sincicial es porque el Nirsevimab no sirve. Ese es un mensaje totalmente equivocado. El Nirsevimab le cambió la cara al invierno en el país. Y si bien es para un grupo objetivo, que son el Nirsevimab entrega una inmunidad que no dura más de 1 año, según los estudios, por lo que nos cubre para la primera temporada de exposición al virus. Es muy distinto cómo se da un virus sincicial en un niño mayor de 1 año que en un niño menor de 1 año.
por lo que es muy importante que llamemos a toda la ciudadanía a seguir participando de la estrategia de vacunación con Nirsevimab, la vacunación de influenza, porque en realidad el caso del Nirsevimab en Chile es un caso de estudio muy importante y los países que lo han implementado le ha cambiado la cara al invierno, logrando 0 muertes por virus sincicial en menores de 1 año, que es algo muy importante. Acá me pregunta un auditor, ¿cuál es el periodo más grave del virus sincicial? Que me está preguntando en términos de meses. Y si, por ejemplo, en el verano, ¿hay sincicial o no hay sincicial? El virus sincicial se caracteriza por ser un virus estacional en el cual vemos que hay aumentos marcados durante el invierno. Y ahora estamos viendo un aumento marcado, o sea, un pic dentro de lo que es la campaña de invierno, que tiene que ver principalmente con la vuelta a clases y también por las condiciones meteorológicas, el frío que hemos tenido y la contaminación. El virus sincicial es un virus que, si bien no llega a 0 luego de la campaña de invierno, sí tiene un predominio durante los meses de invierno, que es muy importante, por lo que esa es la etapa de mayor cuidado, y por eso la inmunización con Nirsevimab, por ejemplo, inicia el 1 de marzo en el país, para que nuestros lactantes estén inmunizados durante esta campaña de invierno, donde vemos una circulación mucho más marcada de este virus. Estoy revisando este índice IQ-Air, que es un índice en tiempo real de la contaminación en distintas ciudades del mundo. Hacen un ranking. Santiago está 4º hasta ahora, un ranking casi online, va cambiando. ¿Esto afecta la contaminación medioambiental? ¿También afecta o agrava la situación de los niños con sincicial? Vemos, no sé si hay estudios que lo relacionen directamente, pero en general la contaminación ambiental sí hemos visto muy claramente cómo descompensa las patologías respiratorias. Vemos como, bueno, por ejemplo, en adultos mayores que tienen condiciones respiratorias crónicas, sí la contaminación es un factor muy importante, y también para los niños. Por eso la alerta ambiental significa que, por ejemplo, en los colegios tengan menor actividad física al aire libre, ya que esto para niños que tienen condiciones respiratorias crónicas, sin duda es un estresor que puede y significa mayores descompensaciones de sus patologías. Sí, no sé cuántos colegios acatan esto de no tener educación física. Como que no se lo toman muy a pecho, digo. Como no duele el aire contaminado. Bueno, ahí tenemos dos, sí. Yo creo que dos temas que, por un lado, claramente la actividad física en los niños es muy deseable y es necesario, pero por otro lado, entonces creo que puede ser difícil balancear los riesgos y beneficios de ambas políticas, y quizás por eso se da esta cobertura, pero creo que, bueno, lo importante acá, y creo que en el caso del sincicial, lo más importante también son el llamado a las medidas generales de cuidados para virus respiratorios, que es el lavado de manos, la ventilación de los espacios, es muy importante. Si bien nosotros creemos que en invierno, bueno, con el frío, todo se queda más en la casa, pero es muy importante encontrar un momento en el día, por lo menos, para ventilar los espacios, y eso nos va a ayudar a una menor circulación intradomiciliaria del virus. También, bueno, el uso de mascarilla en lugares como cerrados, especialmente las personas que están con síntomas respiratorios, son todas medidas generales que nos ayudan en el caso de los virus respiratorios para disminuir los contagios. Eso es importante, ¿eh? Volver a la mascarilla es una cuestión que más de algún doctor en estos micrófonos lo ha recomendado, con precaución, y sobre todo para la gente que está resfriada o la gente que no se quiere resfriar, ¿no? Sí, sí es bueno, es una medida, bueno, supimos en la pandemia cómo la mascarilla nos ayudó a disminuir los contagios, y ahora es algo muy deseable en el caso de personas con enfermedades respiratorias activas que puedan usar la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados. Y ahí se ve, bueno, en el metro o en espacios cerrados se ve todavía en personas que usan la mascarilla, y eso es súper deseable para disminuir los contagios, sobre todo en este periodo de mayor circulación viral.
Ahí, bueno, yo creo que la red pediátrica está respondiendo muy bien a lo que es el aumento de los virus respiratorios. La red metropolitana yo lo veo, pero la red de adultos sí hay una mayor contingencia en las urgencias, que bueno, ya es casi crónico, pero tenemos muchos pacientes hospitalizados en las urgencias de la región metropolitana, más de 70 pacientes hospitalizados en algunas urgencias, y eso se agrava por lo que son los virus respiratorios, por lo que toda medida que vaya, bueno, desde la vacunación, que en los adultos es la más importante, la de influenza, a también las medidas de autocuidado son muy importantes para disminuir esta sobrecarga de la red asistencial que nosotros en el caso de las urgencias lo estamos viendo de forma importante en el caso de los adultos. Doctora, bueno, hay que aprovechar que hoy día va a haber 23 grados, pasado mañana 24, para, como decía usted, ventilar, aprovechar a abrir ventanas, va a haber una temperatura bien adecuada y ahí no hay peligro que los niños se resfríen, ¿no? Sí, con todas las precauciones posibles, obviamente, pero es mucho menos riesgoso con estas temperaturas, ¿no? Sí, hay que aprovechar las temperaturas para realizar muy buena y profunda ventilación de los espacios y eso nos va a ayudar a disminuir la circulación de los virus de forma intradomiciliaria y también, bueno, en los espacios educacionales también es muy deseable que puedan ventilar, especialmente en estos días, como bien dices, que vamos a tener un mejor clima y que eso lo permite sin que los niños y niñas pasen frío. Doctora Francisca Crispi, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente lunes. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Estamos acá en el estudio con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí contigo. No, un gusto que estés acá tan temprano, además. Oye, Jorge, estaba comentando anteriormente la muerte del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Él fue en junio, hubo un atentado, un acto de campaña. Estuvo muy mal durante mucho tiempo, se agravó el sábado pasado. Él tiene una historia bien terrible, porque su madre fue secuestrada por Pablo Escobar, la que al final en un incidente raro hubo un intento de rescate, pero ella murió en ese intento de rescate y él tenía 5 años, Miguel Uribe, cuando le ocurrió eso, quedó sin madre, una destacada periodista colombiana. Y te quería preguntar por la violencia política en Colombia, que en el fondo va y viene, o sea, de pronto se calma, pero atentados contrapresidenciales hemos tenido por doquier en Colombia. Colombia, claro, la violencia política viene de los objetivos contrapuestos que tienen los distintos grupos que no han logrado alcanzar las cuotas de poder que ellos están buscando. Pablo Escobar tenía su cuota de poder y la manejaba muy bien y por eso que gobernó, entre comillas, parte del territorio. De ahí pasamos a las FARC, que se hacen cargo, más allá de la guerrilla, se hacen cargo del sistema de la droga y también generan violencia y cada vez más violencia. La negociación con la FARC, este tratado de paz que alcanza el presidente Santos, la verdad es que, si bien es cierto, detiene un poco la violencia, hoy día hay una operación de paz política dentro de Colombia para poder manejar la violencia en el interior del territorio. Entonces, es un hecho tal como tú lo dices, que va, que viene, pero es muy difícil detener la violencia en Colombia porque el reparto del territorio, los intereses que hay adentro del territorio son tan grandes y es tan extenso que efectivamente es muy difícil controlarlo. Y qué bonito país tienen los colombianos. Los colombianos más son encantadores, sí. Pero les aflora esta cuestión violenta, son como los mexicanos, estábamos hablando. Sí. Gente muy encantadora, muy simpática, pero tiene un gen de violencia. No sé si una cultura de la muerte tienen también, pero en México al menos. Pero Colombia, la violencia de Colombia en el campo, en los territorios controlados por la guerrilla, por los grupos paramilitares, es enorme. Sí. Oye, ya, cambiemos de tema. Trump tiene el flanco de la guerra con Rusia, el flanco con Gaza y se nos había olvidado Irán. Se nos olvidó Irán. Ya pasó. No, te digo, estuvimos aquí rezando por para que no haya tercera guerra mundial y como es el ciclo vital de las noticias, pasó y listo, se fue el miedo. Sí. ¿Qué está ocurriendo con Trump? Es complicado. La campaña del presidente Trump decía: voy a detener la guerra en 5 minutos. Claro. En un ratito. Esto conmigo no habría pasado, lo voy a detener. Pero la realidad es bastante distinta al discurso de campaña. No lo ha podido hacer en Medio Oriente, no lo ha podido hacer en Ucrania.
buscó por la diplomacia, comillas, la diplomacia de la amistad con el presidente Putin, no le funcionó hasta que se dio cuenta que efectivamente lo que está imperando hoy día es el poder. Por tanto, amenaza a Putin con los aranceles, sanciona a Rusia con aranceles, pero aparece en el escenario Medvedev. Y Medvedev Que estaba como tapado también. está en una oficina de seguridad bastante Porque secundaria. fue el presidente más trucho. Absolutamente. Porque Ya, Putin es el que seguía mandando. seguía mandando. Mm. Y además se cuenta la leyenda, la farándula política, ¿Ya? que está un poco alcoholizado el hombre. Chuta, ya. Entonces lo tienen un poco desplazado. Sigue siendo el amigo de Putin, pero tiene una oficina de seguridad bastante secundaria. Pero pareciera que él está a cargo de levantar el recuerdo de que Rusia tiene armas nucleares cada cierto tiempo. Ya, claro. Y esta última generó una respuesta de Trump, lo que nunca había pasado, porque Rusia juega con el temor que le tiene Occidente a las armas nucleares. Y siempre amenaza con eso y Occidente baja las garras. Pero ahora Trump le levantó 2 submarinos nucleares, los desplazó, se los instaló muy cerca, por lo tanto tenía que haber una escalada. Y que fue la respuesta: voy a retirarme del sistema y voy a desplazar algunos misiles de corto y mediano alcance. Y estamos en eso. Entonces, junto con esa escalada que no podía continuar, no el secretario de Estado, el encargado de Estados Unidos para estas negociaciones va a Rusia y consigue una reunión. Esa reunión probablemente va a ser la más importante del gobierno del presidente Trump. En la portada del New York Times dice: Vance dice que Estados Unidos está trabajando por una reunión con Trump, Putin y Zelensky. Zelensky todavía no está definido que va, Ya. pero dicen puede ir. Ese puede ir puede dificultar la reunión también. Qué raro tener a Zelensky y a Sí. Putin frente a frente. Frente a frente, no se quieren sentar juntos. Putin no se quiere sentar con Zelensky. Me imagino. Tiene un problema de poder. Mm. Putin dice este es un de segunda categoría, no Claro, puede no conversar conmigo. no clasifica. Exactamente. Oye, ¿y Putin a qué juega con Trump? Porque uno no entiende, porque como que lo admiraba a Trump, a Putin, lo ensalza en algún momento, Putin juega la rebeldía. Es como una cuestión, incluso uno la ve medio infantil, ¿ah? Para un juego diplomático de 2 potencias, esto que se admiran, no se admiran. ¿A qué están jugando? Aparentemente están jugando para el público interior. Ya. Es como lo que pasó con Irán a propósito de Irán, que se nos había olvidado. Sí. Cuando después de los bombardeos, al final, comillas, aparentemente autorizaron a Irán a bombardear una base. Claro. Pero para el público propio de Irán. O sea, Claro. una potencia como Irán tenía que decirle a su público: bombardeamos al invasor, bombardeamos al imperio. Bueno, Vladimir Putin está haciendo lo mismo. Aparentemente. Está bastante disminuido, está bastante complicado, sabe que tiene el apoyo de China, pero tiene al frente a Europa y tiene a un Estados Unidos que, si se monta Estados Unidos en el poder y se enfrenta a Rusia de verdad, le va a generar muchísimos problemas. ¿Y esto de la guerra, tú crees que está cerca de un fin o son esas guerras que duran eternamente, que no hay ganadores definitivos al fin? Pienso que no estamos cerca del fin de la guerra, pero probablemente estemos muy cerca de un alto el fuego. Ya. Que se sienten a conversar. ¿Por qué? Porque hay varios problemas. Los objetivos que plantea Vladimir Putin son inalcanzables. Esto de que no se tiene que desmovilizar, no pueden haber armas, no puede entrar la OTAN, separémoslo de la OTAN, separémoslo de Europa. Son inalcanzables. ¿Por qué? Porque va a empezar a gobernar Ucrania. Tiene que haber un candidato que sea afín a mí, a Putin. Claro. Entonces, los objetivos son inalcanzables. Un poco lo que está pasando en Israel con Gaza. Son inalcanzables los objetivos que se plantearon. Por lo tanto, hay que sentarse a conversar. Zelensky dice: yo no puedo ceder todo lo que me están pidiendo porque es contra la Constitución. Que le están pidiendo en el fondo que Rusia se quede con los territorios que ha Con los conquistado territorios hasta ahora. conquistados. ¿Cuánto será el porcentaje Un poquito más del 20% del Ya, territorio o sea, de Ucrania, que lo que no es imagínense poco. ¿no? Perder 20% de Chile. Exacto. Háganse una idea. Entonces, eso está en la Constitución, no lo puede ser. Entonces, como son tan inalcanzables, que se sienten con un tercero. Y ese tercero va a ser Estados Unidos, porque objetivamente no hay una estructura, no hay una organización que sea capaz de sentarlo a conversar. ONU no está. Claro. El secretario general no está. ¿Y en qué momento Trump, después de retar a Zelensky en la Casa Blanca frente a las cámaras, una cuestión inédita, nunca vista, Sí. como que se anduvo abuenando, se juntaron para la muerte del Papa, ¿te acuerdas? Sí. Esa gran foto Sí, de los dos exacto. conversando ahí en Sí. medio de la basílica.
¿Qué relación tienen esos dos? Putin no siguió la guía que quería el presidente Trump. Ya. Y además empezó a bombardear Ucrania, empezó a explotar ese, comillas, éxito que había logrado con este reto a Zelensky. La amenaza de no voy a aportar más armamento, no voy a aportar más inteligencia, le dio una ventaja enorme a Vladimir Putin, que lo usó. Putin se mueve muy bien en el tema del poder. Trump se mueve muy bien en el tema de la crisis. Cada uno tiene sus capacidades. Pero cuando el presidente Trump se da cuenta que esto no tenía ningún arreglo, que Putin estaba abusando de Ucrania, que no tenía defensa, empieza con las presiones a Vladimir Putin, y Vladimir Putin entiende que no va a lograr nada, y Zelensky le entrega las tierras raras y negocia las tierras raras. Con Estados Unidos. Le voy a pagar todo lo que usted me está pidiendo con las tierras raras, que es lo que necesita Estados Unidos porque no las tiene. Claro, estaba como pagando por seguridad, que también Sí, es bien insólito. Porque eso hace entrar a Estados Unidos al territorio de Ucrania. Por Claro. lo tanto, es un freno para el avance ruso. Exacto. Tiene la defensa allá adentro. Claro. Estamos conversando con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gaza, ¿qué va a pasar con Gaza? También por el ciclo vital de la noticia. Bueno, esto está más recurrente. Ha habido aquí movimientos de parlamentarios también abogando por la paz en Gaza y Sí. por un Estado palestino. Son problemas que uno considera a esta altura que no tienen solución. Hay problemas que no tienen solución. Sí, claro. Había un presidente chileno que decía eso. Claro. Los que no tienen solución, que solucionen solos. Se quedan ahí. Bueno, pero Gaza tiene que tener una solución. Claro. Tiene que tener una solución. No puede seguir lo que está. Porque Israel cruzó algunas líneas que son el generar hambre. Y eso es muy peligroso porque es un crimen de guerra. Lo ha ido arreglando en el tiempo. Fue un problema logístico, lo ha ido acomodando. Estados Unidos está cooperando en el abastecimiento de la población civil. Por lo tanto, es un problema que se tiene que solucionar. Ahora, ¿la solución es la ocupación de Gaza? No. No, porque Israel no está en condiciones de meterse dentro de Gaza, ocupar Gaza, administrar Gaza, gobernar Gaza en las condiciones que está. Claro. No es posible. Y lo otro es que también volvemos a lo mismo. Los objetivos son inalcanzables. No es posible establecer como objetivo voy a eliminar a Hamás. No lo va a eliminar nunca. No. Nunca. Porque le puede quitar capacidad, le puede hacer debilitarlo, puede hacer pero no lo puede eliminar. Entonces, si va a perseguir la eliminación de Hamás, va a estar en Gaza peleando mucho tiempo, no sabemos cuánto. Porque Hamás no se va a entregar. Lo que a mí me llama la atención es que el mundo le pone el peso de la prueba a Israel. Pare esta matanza. Pero nadie le pone el peso a Hamás para que entregue los rehenes. Claro. Si entrega los rehenes, la guerra se acaba mañana, porque se le acaba el fundamento de Israel para seguir la guerra. Claro. Entonces, hay un problema serio ahí. Y a mí lo que me llama la atención es que ONU no está. ONU tomó partido. Por lo tanto, perdió legitimidad frente a uno de los actores. Que es tomó Israel. partido por Palestina. Tomó partido por Palestina, entonces perdió legitimidad. ¿Quién lo tiene que mejorar? Una potencia. Estados Unidos. Y esta idea del resort tampoco flotó. No, Trump pretendía ser yo creo como que un centro fue, turístico. claro, en yo Gaza. creo que fue chiste eso. Porque no tenía ningún sentido. Claro. Ni uno. Claro. ¿Qué hace con los 2 millones de personas que están ahí ¿Te adentro? acuerdas que dijo que iba a hacer un resort, resort. centro turístico, que iba a dar empleo, que iba a dar Ojalá prosperidad? lo hiciera, y los 2 millones de personas van a tener trabajo, van a tener una mejor vida probablemente. Ahora, ¿cuánto se va a demorar eso? ¿Quién sabe? Claro. Pero es un problema que tiene que terminar. Las fuerzas de defensa israelíes están agotadas. Los militares saben que una ocupación militar de Gaza involucra movilizar a 500.000 personas más. Entonces es una operación militar muy difícil de llevar adelante. Políticamente es posible pensarla, pero militarmente es muy difícil realizarla. ¿Por qué? Porque van a ser más muertes, más desplazamientos, más crisis en el Medio Oriente, y va a tener a la mitad del mundo encima. Claro, y el Estado palestino, cuando se configura mentalmente, Sí. Occidente se lo imagina gobernado por la autoridad palestina, Por la autoridad palestina. no por Hamás en ningún caso. Entonces, pero sabemos que la Franja de Gaza la domina Hamás. Cisjordania está la autoridad palestina, que está bastante también desacreditada por los propios palestinos por corrupción. ¿Y cómo construir el Estado palestino? Yo pienso que la solución son los 2 estados. Pero es una solución. O sea, dos. Uno en Gaza y el otro en Cisjordania. No. Ah. Israel y un Estado palestino. Ya, perfecto. Pero
viene desde el año 48 lo mismo. Sí. Y no hemos hecho nada para que eso sea realidad. Entonces reconocemos a un Estado palestino en Naciones Unidas con derecho a voz. ¿Y qué significa? Claro. Por otra parte, la Corte Penal reconoce al Estado palestino, pero si el Estado palestino no existe objetivamente. Existe la Autoridad Nacional Palestina y existe Hamás, que Claro. gobiernan dos espacios distintos. Dos terrenos, dos territorios. Dos terrenos entre ellos. Pelean entre ellos. ¿Cómo construimos eso? Entonces, vuelvo a este mundo liberal que se crea después de la guerra y se hace cargo, Naciones Unidas hágase cargo de esto. Claro, Naciones Unidas que pone la solución, bueno, también tiene que poner la gestión para que se constituya el Estado palestino. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay un Estado? No hay una frontera. Por lo tanto, Israel sigue avanzando sobre la Cisjordania porque no hay frontera. Entonces está ocupando un terreno, es como una toma. Claro. Pero si hubiese una frontera política, si hubiese un Estado, es una invasión. Políticamente es distinto. Claro. Entonces, ese juego, esa cosa no está. Pareciera, y este es un juicio de valor bien particular, digamos, pareciera que tenemos la solución, pero no la queremos materializar. Ni los palestinos, ni Occidente. Porque hay palestinos que, lo he leído esto, que tampoco, a ver, en la lógica jamás son movimientos que quieren estar en constante crisis. Sí, claro. No les gusta el orden. No. Porque además ellos están determinados para acabar con Israel, no para convivir con Israel. Ese es su objetivo. Claro. Pero, y además, el mundo los mantiene. Claro, Irán. Todos los mantienen. Naciones Unidas le entrega recursos económicos, recursos alimenticios, y todo eso lo maneja Hamás. Esa es la base de su poder. Que aquí lo podemos llamar clientelismo, digo, pero Claro. allá es la base de todos los recursos económicos que el mundo genera para Hamás, para la Franja de Gaza, los administra Hamás. Los recursos de armamento se los entrega Irán, ¿no es cierto? Los recursos de alimentos, todo lo que entra a la Franja de Gaza lo administra Hamás. Por eso que Israel dice, Hamás no va a repartir ni un plato de comida, lo reparto yo. Claro. A partir de una, Porque jamás es gobierno ahí. porque le va quitando ese poder que tiene Hamás sobre esos 2 millones de personas que están allá adentro. Claro, y también he leído que Netanyahu también le conviene, de hecho hay una teoría que él infló a Hamás, porque le conviene tener a un enemigo violento para mantener la crisis constante, en vez de tener, por ejemplo, una democracia al frente que el mundo no justificaría que no exista un Estado palestino si hubiese una democracia con tinte occidental. Exactamente. Y además se mete al medio y hace pelear a Hamás con la Autoridad Nacional Palestina. Claro. No permite que se junten, todo lo contrario, los hace pelear a los dos. Claro. Entonces, negocio con uno mientras le pego al otro y después invierto los papeles. Claro, y Entonces, así los tiene mantengo el separados. conflicto permanente. Y los tiene separados y mantiene un conflicto permanente. Ahora Israel, ¿qué va a pretender al final con Gaza? Porque esto, bueno, también el acuerdo fue en el año 48, que ayer es para la historia. Sí, claro. ¿Ah? Lo que está buscando es casi los mismos que está buscando Putin, la desmilitarización y que después de muchas cosas, que recuperar los rehenes, que son los objetivos de la guerra, la disminución de las capacidades de Hamás, pero la desmilitarización de Gaza y además que lo gobierne una autoridad civil que no tenga como objetivo la destrucción o la desaparición de Israel. Ya, y eso es casi imposible. Y eso es casi porque imposible. el enemigo number one es Irán. Porque va a tener que ser un palestino. Claro. El que lo gobierne. Y casi todos los palestinos, no podemos generalizar tanto, tienen a Israel como un adversario, casi como un enemigo. Entonces, el que se instale ahí, o va a tener que negociar muy bien con Israel para evitar la guerra permanente, o efectivamente va a tener que hacerse cargo de una pelea permanente con Israel. Oye, Irán, Jorge, ¿qué está pasando en Irán? Irán es un caso bien porque interesante. lo atacaron, los bombardearon, Sí. lo atacó Estados Unidos, lo atacó Israel y murieron las autoridades. ¿Y qué? Agrandemos el escenario, un clic. ¿Ya? No lo defendió Rusia, no lo defendió China. Además, Lo dejaron solo. ¿Qué está pasando? Está absolutamente aislado. ¿Ya? Su capacidad nuclear sin duda que está afectada. Ya. Aunque tiene que decir, no pasó nada. Tiene que decirlo. Estados Unidos tiene que decir, destruimos todo. ¿Cuál es la verdad? No se sabe hasta que lleguen las fotos del Mossad. Claro. Y que no han salido todavía. Y que son las del cerro esta donde Y están que las son los del instalaciones de Claro, uranio. Claro. Pero Irán hoy día está aislado. Arabia Saudita se frota las manos, porque son las dos potencias musulmanas. China neutralizó un poco la respuesta de Irán en el estrecho de Hormuz porque iba a bloquear el estrecho de Hormuz
Sí, pues eso significa... Pero por ahí sale el petróleo hacia desastre China. el petróleo, claro. El 80% del petróleo que sale de ahí va a China. Entonces, China lo neutralizó, pero no lo defendieron. Entonces se da cuenta que está solo, debilitado. El daño que le generó el ataque de Israel, no el de Estados Unidos, el de Israel, fue tan grande que tiene los misiles, pero no tiene las lanzaderas de misiles. No tiene defensa aérea, porque le destruyeron todo su aparato militar. O sea, no tienen dientes. No tienen dientes. Entonces, lo que tiene que hacer es administrar la política interna a partir de decir, sí, bombardeamos al imperio en Qatar, Claro. en la base de Qatar. Pero la base estaba vacía. Claro. Y también he leído que China no le conviene un mundo muy conflictuado, muy conflictivo, porque está en un proceso ascendente de poder. Y el desorden en general no ayuda a eso. Digo, un desorden generalizado. Entonces, miran esto con cierta distancia de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Hay un Deng, ¿Ya? prepara a China, organiza a China en 4 o 5 modernizaciones. La última modernización es la defensa. Y la defensa todavía no está lista. Y si nosotros estudiamos los discursos de Xi Jinping, en las cuentas que le da el Partido Comunista, dice el año 35 China tiene que ser una potencia socialista, justa y feliz, y el año 49 tiene que ser la primera potencia del mundo. Esos 14 años probablemente va a estar el conflicto con Estados Unidos. Claro. Pero hoy día no están preparados. Jorge Sana, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, un millón de gracias por esta interesante conversación. No, encantado de conversar contigo. Muchas gracias. Como todos los lunes, estamos acá en el estudio con nuestro analista político, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, Roberto? Bien, Quique, gracias. Oye, debo decir que son las 8:29, ¿eh? Cada vez me están extendiendo más la permanencia, así que... Y por la misma boleta, dices. Claro, no van en cuenta y voy a estar llegando a las 7 de la mañana. Hacer 2 horas de la minuta de Munita. La minuta, me gustó ese término, ¿eh? Oye, encuesta Cadem, airecito para Evelyn Matei. No tanto la espontánea, me da risa que la gente espontánea, no la gente espontánea, la gente espontáneamente menciona a Matei el 9%. Y cuando le ponen la papeleta, sube. Sí. O sea, hay gente que espontáneamente no tiene en la cabeza a Matei, que puede ser buena o mala noticia. ¿Ah? Es una noticia preocupante de alguna forma, pero es una noticia que por supuesto se salva al fondo, porque después aparece, ¿ya? Pero sí, hay 3 grandes preguntas en materia de encuestología política. ¿Quién le gustaría que fuera presidente? Que generalmente es espontáneo, en el fondo. Claro. ¿Quién cree que va a ser presidente? Que no siempre es lo mismo. Que no siempre es lo mismo. Y la tercera tampoco es lo mismo, es si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted? Y esa en general es con lista cerrada. Con la papeleta. Con la papeleta, exactamente. Entonces, claro, porque Cuesta a mí me lo han preguntado. Oye, pero ¿qué diferencia hay entre la gente que dice que le gustaría a Matei y después que vota por Matei? ¿Por qué tiene tanta diferencia? Porque en la primera no se les pasa por la mente, se olvidan. Claro, o sea, son cosas distintas. Yo creo que la que tiene mayor valor predictivo, es la tercera. La papeleta. ¿Ya? La papeleta, en el fondo. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted? Pero las otras dos igual no entregan información que es relevante y hay que poner ojo. Por eso yo te digo, es una noticia no tan buena que Matei esté abajo, pero insisto, eso es layable y al contrario, es una buena noticia que esté bien en la papeleta, en el fondo. El que le gustaría tiene que ver con el top of the mind, ¿cierto? Tiene que ver con lo que a mí se me viene primero a la cabeza, ¿ya? Y yo creo que es entendible que Matei ahí esté un poco más bajo porque ella ha estado exenta de polémicas en el último tiempo. Y la política, como sabemos, se construye a partir de polémicas. De presencia en los medios. Exacto, claro, una cosa va provocar con lo ruido. otro, en el fondo. Provocar ruido, exactamente. Y el ruido en los últimos días ha sido la acusación de Kast de la negociación del cobre contra Jara y viceversa. Entonces eso, por supuesto, a los dos lo hace subir. También sube Parisi, que también ha tenido harta presencia en medios y harto conflicto. Y harta red social también. Claro, y el tema de la Pamela Giles, todo eso. Sí, eso todo tiene repercusión. Entonces eso yo creo que es algo que el comando de Matei tiene que manejar, tiene que estar un poquito más presente a mi juicio para subir el top of the mind. Y la que tiene menos relevancia, y esto también lo quiero decir muy brevemente, es el quien cree que será presidente. Ya. Y el quien cree tiene que ver primero con una cuestión menos de guata, sino que más bien de claro, porque ahí yo puedo votar, yo voto Parisi, me gustaría, pero sé que no va a ganar y que ¿quién va a ganar? Kast.
Claro. Así Y es el más o quien- menos la lógica. Y el quien cree generalmente va un poquito más atrasado de quien le gustaría. Entonces, si hay un cambio en quien le gustaría, eso se reporta después en el quien cree. Y hay un famoso estudio que quizá ustedes que acá son periodistas lo vieron en sus escuelas de periodismo, el estudio de la espiral de silencio, ¿cierto? De Claro. Noel Neumann, que ya estudió justamente en Alemania que el quien cree se equivocaba bastante. Porque había una espiral de silencio. De gente Claro. que le gustaba un candidato, pero que no lo reportaba y que después ese candidato le iba mejor en la encuesta. Sí, ¿Ya? que en este caso yo le he escuchado esa tesis al comando Matei y también al comando Jara y a Parisi. Claro, Claro, y- que Parisi dicen, van a votar por mí, pero van a votar en la papeleta, en la, en la urna, en la urna y secreta, nunca lo al van a fondo. contar. Pues de hecho, acuérdate que la encuesta del CEP incluso hacía de las dos preguntas. Preguntaba si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votaría usted? Claro, Públicamente, y después pasaba una urna. Claro. Para que la gente metiera el voto ahí sin que nadie supiera. sin que nadie supiera. Y efectivamente habían diferencias. Sí, pues hay gente que cambia de opinión. Y fíjate tú que hasta hace 4 años atrás, incluso 8 años atrás, Kast sufría eso. La gente como que tenía menos intención de decir que votaba por Kast, y hoy día todo lo contrario, en el fondo. Hoy día hay más orgullo por Kast. Claro. Y al revés, yo creo que hoy día el quien cree o la espiral de silencio la están sufriendo otros candidatos. Me acuerdo tiempo atrás que desde la gente cercana a Felipe Kast intentaron durante un tiempo que los periodistas eligiéramos Felipe, Sí. porque decía que Kast contaminaba su onda liberal y todo. Mate cómo se le Ahora- gusta la ahora tortilla. todo lo contrario. Sí, pues yo me acuerdo que era Felipe diputado, después en ¿Te Twitter, acuerdas? después Felipe senador. Claro, para no confundirlo con el otro Kast. Exactamente. Porque además el otro Kast está en 2 puntos, 3 puntos, Sí. y dice, no, era muy extremo, entonces decía, no, Felipe mejor. Y nosotros igual le seguimos diciendo Felipe Kast, pero claro, se dio vuelta y ahora, y lo traigo esto a colación por lo que dice Roberto, que ya la gente dice que va a votar por Kast sin Mayor problema, al sin fondo. mayor problema. Se terminó esa espiral del silencio, pero insisto, pero siempre hay algo de espiral del silencio. Y hoy día la espiral del silencio puede estar operando en favor de Matei, quizás en favor de París, y no lo creo, porque está bien arriba en el fondo para lo que... Claro, pero un UDI, por Oye. ejemplo, que quiere votar por Kast, yo creo que se hace el cucho un poco. Puede ser, pero también hay dice gente... que vota por Matei, pero a la hora de los que va a votar por Kast. Pero mira, Matei sube 5 puntos en la última academia. Sí. Y esos 5 puntos no son a costa de No, Kast. Kast sigue lo mismo. Son a costa de Jara. Entonces Sí. yo creo que la espiral de Ahí silencio no puede venir entiendo de eso. Mm. gente de centro izquierda, de gente que no está contenta con la campaña de Jara, de gente que Mm. votó por Toa o que no fue a votar, pero que no es del entorno de Matei o de Mm. Kast. Y que, claro, que hoy día quizás le cuesta declarar que va a votar por Matei, pero dice entre dos extremos yo me la juego por Matei. Claro, y entre que gane Kast, prefiero que gane Matei. Claro. Y esa gente podría ir a... Esa es la esperanza también que tiene el comando Matei, que haya gente de ese mundo que dices tú, que más se parece al el mundo de centro izquierda que votó rechazo en el primer Claro, por proceso supuesto. constituyente. Se piensa que el rechazo fue un 62%. Entonces Claro. no fue solamente gente de derecha No, que haya no, votado no fue rechazo, de derecha. sino que hubo mucha gente de izquierda. Y mira, y fíjate tú que tiene sentido con lo que pasó esta semana, porque ya hablamos esta semana. ¿Qué explica un poquito los cambios en la encuesta? Fue una mala semana para Jara, ¿cierto? Sin duda. Por lo menos en Rea. La enredó mucho el fondo. No, si El que- tema de que la nadie tiene claro nacionalización qué el quiere tema y qué no quiere. Claro, ¿Mm? que su experto económico diga que este gobierno fue un desastre en materia de empleo, Que es siendo lo que, le co- ella es le compete a ella directamente. ella era la encargada del empleo. No, fue mala en diversos sentidos. La misma candidata diciendo que fue un error, pero nunca explicó bien qué era el error. Yo escuché la entrevista de Iván Valenzuela a la vocera Cardoch, y, Sí. y efectivamente ella tampoco pudo explicar bien qué es lo que era el error, en el fondo. Si el error era aparecer o el error Claro. era que no lo representaba o que no lo representa ahora, Porque etcétera. yo vi el programa, me lo había leído antes, lo revisé, y el programa es confuso, porque en la primera parte hablan de una empresa nacional, Yo creo para el litio, ¿no? O para el cobre. para el litio. Ya. Entonces yo me quedé, dije, oye, pero lo habrán cambiado ahora el programa para sacarlo de la nacionalización del cobre, porque yo me acuerdo haberlo leído en ese párrafo. Dije, lo cambiaron, y después bajo, y párrafo más abajo, dicen Ya. nacionalizar el cobre y el litio. Pero arriba hablan de una empresa Sí. nacional del litio, entonces el programa es bien rarito, ¿ah? O sea, digo, el del tema de la demanda interna, Sí, po. está todo mal explicado, o sea, con ese programa yo creo que nadie lo leyó, ni la candidata parece. Eso te iba a decir, y a mí lo que me da la atención, claro, se te puede pasar un error, se te puede pasar una contradicción en un programa de 100, 200 páginas. De hecho, yo sé que, ponte tú, el equipo Piñera, por ejemplo, para armar sus programas, tenía gente estudiando el programa, Claro, porque tenía tantas para no propuestas contradecirse. para no contradecirse. Imagínate que, ponte tú, que la gente de educación, ponte tú, Claro. diga
queremos, no sé. Voucher. No, por ejemplo, ya, o queremos bibliotecas públicas abiertas toda la noche. Claro. Y la gente de Seguridad Ciudadana diga, no queremos bibliotecas públicas Sí, abiertas toda la no, noche sí. porque son un antro de delincuencia, ¿cachai? No, sí, Buenas esa- contradicciones de ese tipo. Entonces, ya, se te puede pasar. Pero en un programa de 7 páginas es muy difícil. Y además que te una pase. cuestión tan importante como la Claro. nacionalización del cobre, que es una que está en el ADN del PC. Claro. Nacionalizar el cobre lo hizo Allende con todo Hay el un ritual, el simbolismo. simbolismo. Marco Barraza, me contaba Pato Fernández, que estuvo en la convención con él, me decía, Marco Barraza hablaba a la mitad del día de la nacionalización Sí, del cobre. sí. Entonces, es raro que tú digas, hoy no lo leí. Nacionalización del cobre, el litio de estatizar, Codelco, la diputada Las Condes, Esokimich, o sea, no se te puede Anglo ir. American. Claro, no se te puede ir, po. No, por supuesto. ¿Ah? Y sí, fue muy confuso y le ha costado salir a la candidata de eso, sobre todo porque uno piensa, ponte tú, yo los dos presidentes que más conozco, que son Lagos y Piñera, yo estoy seguro que ellos se recontrasabían el programa. Sí. Y cuestionaban y preguntaban, ¿y esto por qué está acá? ¿Y esto por qué está...? No significa que ellos hagan todo el programa, por supuesto, hay equipos programáticos detrás. Pero el programa es del candidato, entonces el candidato tiene que dominar al 100% su programa. Ya, pero mira, a ver si consigues conmigo, desde Elwin en adelante, incluido Piñera, incluido Boric, los partidos que escriben los grandes trazos de los programas son los partidos que tienen el candidato presidencial. Elwin los creó la DC, Lago los creó el PS, no externalizaron eso. Boric El los Frente creó el Amplio, Frente Amplio, lógico. después cambió todo el plan porque se le fue. No, el- pero sí, pero- era el programa Frente Amplio con un poquito de Partido Comunista y el otro eran los círculos concéntricos más externos. que Los otros- fue una Sí. cosa que duró nada. Sí, eso, pero para el programa y para la segunda vuelta Sí, pero no, eran el eso. programa era Frente Ustedes Amplista. súbanse, pero súbanse al carro de atrás, en el fondo. Claro, no, el programa era Frente Amplista, después se cayó todo y pues, gobernaron con otras ideas. Pero primera vez que yo escucho que el programa al Partido Comunista lo están sacando las grandes líneas de escritura de ese programa. Incluso la Carla decía algo bien cierto, que incluso la candidata es como la Se que desmarca. mayor promotora de no incluir la idea de su partido, porque yo leí las conclusiones del comité central que hubo ahora en enero. O sea, si la candidata incluye eso, no va a ganar, porque quieren nacionalizar el agua, las estrellas, quieren reformar la Carabineros, una nueva Es constitución. volver al Es volver al- turismo, es volver a la primera convención. A la primera convención. Que era la convención de Exactamente. Barraza. Barraza, acuerda que fue el gran artífice de Es la... volver al Sí. 38% de apoyo. Entonces, primera vez que pasa eso. Es primera vez que pasa eso y eso tiene una lógica muy importante al fondo. Que ganó una candidata muy popular, pero de un partido muy impopular. Claro. Entonces, esa es una tensión que es difícil que se pueda superar. En el ¿Cómo fondo. administrar eso? Es muy difícil que se pueda administrar y yo creo que eso está impactando en la campaña. Y por eso vuelvo ¿Cómo no crece? que fue una mala semana para Jara. Las contradicciones, esta falta de definición, etcétera, le jugó en contra y es un voto que a mi juicio se está yendo hacia Matei. Que hay gente que dice, yo no voy a votar por Kast en ningún caso. Aparte, fue una muy buena semana para Matei. Matei no se metió en conflictos con Kast y eso lo juega a favor. Segundo, partió el domingo pasado con la carta abierta a Sebastián Edwards, Claro. ¿ya? Que también es un gesto para todo ese mundo. Después Demócrata se abre a darle el apoyo, dice, sí, valoramos el gesto de la candidata Matei. Para los que no vieron esa carta básicamente dice que las muertes no eran previsibles, no fue como inevitable en la dictadura, que por supuesto lo del 63 fue un asunto muy doloroso, que tenemos que superarlo, tenemos que apuntar hacia mayor democracia. A mi juicio fue una buena carta. Y no solamente eso, sino que después Eduardo Frei no le da un apoyo explícito, pero lo juegan dos en el fondo. Sí. Frei dice que no va a votar por Jara y que él busca una candidata más o menos que Alemana. que sea capaz de ser un puente entre Claro, el mundo que haya de sido republicanos. alcaldesa. Entonces, insisto, fue una buena semana y yo creo que eso está explicando un poco por qué la baja de Jara se está traduciendo en una alza de Matei. Oye, ¿y qué perfil, a ver, qué perfil tú tienes en la cabeza cuando te refieres a gente de centro izquierda que podría haber votado por Jara y votan por Matei? ¿Es gente así como PPD? O sea, ¿Sí? no militante estoy No, diciendo, no, es de sin sensibilidad de Jorge Burgo, así. Claro, o sea, mira, hay casos que sí y hay casos que no. Ya. Ya, o sea, a ver, hay que partir por pensar que muy pocos tienen militancia en Chile. Y algunos más, pero también pocos tienen
simpatía en el fondo por Claro. algún partido. Hay muchos que no se consideran nada. La gente ¿cierto? independiente. Pero que ha tendido a votar PPD o Son más Concertación. afines a izquierda, derecha, dependiendo del candidato. Exactamente. Yo me acuerdo que hubo gente, no sé si harta, pero hubo gente de derecha liberal que votó por Lagos y no por Lavín. Absolutamente. Absolutamente. O que votaron nulo por David último, no sé. Gallagher, por ejemplo. ¿Ah? David Gallagher votó por Lagos. Mira. Lagos Lavín. Y que después fue ministro de Piñera. Claro. Y hoy día un defensor de Matei. Y él Y dice. una persona derecha, pero por Lavín en Kast, ese tiempo no, sí. porque era muy conservador. Y por Kast tampoco, claro, Claro. hay una derecha liberal que dice por Kast tampoco. Y una izquierda también más liberal que no le gusta a los comunistas. Exactamente, y es un gran punto, porque el liberalismo no es necesariamente más de derecha o más de No. izquierda, pero el liberalismo sí es anticomunista. ¿Ya? Sí, po. Eh, Y el comunismo es antiliberal. No cree en la Exactamente. democracia liberal. no, y no cree en el capitalismo, que Y el no cree en la liberalismo democracia sí. representativa. Claro. Que cree más en la democracia directa, que es Sí, po, exactamente, el la, asambleísmo. el la fondo. revolución democrática, como dicen en el concilio, es decir, que es parecido en la convención, en el comité central, en el concilio central del parecer, que es muy parecido a lo de los curas. También sacan un humo blanco. Claro, no, y son dogmáticos, pero claro, pero ahí se esboza que en ese documento, que no es del año 1940, es de ahora, enero 2025, hablan de una república socialista, Sí, po. con todo lo que ello implica. Sí. ¿Ah? Y la evolución del capitalismo, y por eso es tan duro que la candidata se trate de vender como socialdemócrata. Eso es una paradoja. Es una paradoja. Yo estuve leyendo mucho en la semana. De hecho, quiero escribir una columna al respecto. Porque el comunismo, no el socialismo, el comunismo y la socialdemocracia son incompatibles. Incompatibles. Son absolutamente incompatibles. Uno avala por la abolición del capitalismo Claro. y la socialdemocracia se basa en el capitalismo. Claro. Otra cosa es el Partido Socialista, pues socialdemócrata, y ahí viene toda la teoría del socialismo renovado, Y el ¿cierto? socialismo fue en un momento, se definieron marxistas-leninistas y dejaron de serlo. Lo sacaron de su declaración de principio. Exacto. Algunos dicen que no, algunos todavía lo defienden eso y Claro. son el ala más Pero cercana a Jara. tienen una cuna marxista, muchos socialistas, Mucho. formación. Y el el- MAPU era marxista. Claro, y el 67, el famoso Congreso de Chillán. Claro, pero el Frente apoyaron Amplio la- no es marxista necesariamente. Po. No, y el socialismo renovado, insisto, más el PPD, si queréis, pero incluso el laguismo y No son muchas- marxistas, No po. son marxistas, al revés, son capitalistas. Claro. Son socialdemócratas, son Tony Blair. Es la tercera vía. La tercera Claro. vía que dice nosotros somos una vía distinta al capitalismo conservador. Y somos Estado una de vía- bienestar y Estado de bienestar. capitalismo. Exactamente. Para pagar el Pero- estado de bienestar. y con privatizaciones y con Y concesiones. democracia representativa. Y alianza público-privada, Claro. y vamos construyendo autopistas, y ese es el modelo Lago. de Lago. Lago es Lago. Exactamente, que Lago no se concibe, acuérdate, el famoso dicho era los empresarios aman a Lago, y eso no se concibe en el socialismo el socialismo comunista. Ya, y en este concilio o comité central del Partido Comunista, revisar todas las concesiones. Claro. Es un párrafo. El- Sí, el- digo, la primera convención también. claro, yo digo... Quería eliminar, acuérdate, que todas las cárceles fueran hechas por el Estado. Nosotros tenemos un sistema de cárcel concesionada. Claro, pero Janet Jara, si llega a decir vamos a eliminar todas las concesiones, escandalera total, pues, porque fuera de ser mala idea, es impracticable. Entonces vamos a nacionalizar el cobre, impracticable. O sea, a Chile nos meten en todas las cortes internacionales. Entonces, digo, el Partido Comunista escribe eso sabiendo que eso no entra. Ahora, y esto me lo dijeron socialistas, porque que me lo diga la derecha es más o menos, está reporteando, escribe en el Clinic de esto, si Jara es comunista o no. Y una persona del Partido Socialista que lo han llamado al comando Jara y ha dicho que no, me dijo, yo creo que todo esto es una pantomima, que ella es comunista y que aquí el Comité Central está haciéndose el enojado. Yo no lo creo, pero él lo cree y me dice, y yo le digo, ya, pero está más o menos claro que se están peleando con Carmona. Me dijo, pago por ver. Ah, mira. Claro, pago por ver. Entonces me sería un dijo. show. Claro. Hay que ver en la interna cómo le han pegado, o sea, que le han pegado, o cómo han criticado a Escobar, en el fondo. Porque Escobar ha tenido cuñas bastante más socialdemócratas O sea, totalmente, que el po. Comité Central. Entonces, Él trabajó con Meo, y con el MEO más social cristiano, Pero o sea, Escobar es un más socialdemócrata. en el socialdemócrata, fondo. po. O sea, si esto fuera la candidatura del Partido Comunista, Manuel Riesco tendría que estar en la vocería económica, con todo lo que implica eso, alguien que apoya a los talibanes, pero en fin, y literalmente, no a los talibanes conservadores. Entonces, Manuel Riesco, este profesor López, López, sí. Ramón López de la Chile, Bueno, el mismo Carmona Jr., que estuvo. el mismo Carmona Jr. que estuvo, pero y a mí Jara me- lo ha denostado Y a mí me públicamente. contaron que lo sacaron por la prensa, al fondo. No, en ningún momento le dijeron que él no y estaba. de un ala sino- lo sacaron. Sí. Pues dijo, bueno, por eso esa persona que escribió eso ya no está en el comando, el hijo del presidente. Entonces, me cuesta creer que todo sea una pantomima como creen la derecha y el socialismo. Y eso le está costando caro al comando, le está costando caro a la candidatura de Jara. Prueba de ello es que
¿cómo se llama? Está bajando en la encuesta, al menos no está subiendo. Está y en pegada. alguna incluso está pegada, incluso está bajando. Y, y le gana solo a Kaiser en la segunda vuelta. Y eso puede ser importante para Matei, porque si Matei lo hace bien, puede capitalizar ese mundo que, como dice, no le cree que este comunismo descafeinado a Jara, y que sabe lo malo que ha hecho el comunismo en otros países. Claro, pero ese votante, estoy imaginando la persona que me lo dijo, me cuesta creer que vote, es socialista, me cuesta creer que vote por Matei. Bueno, de hecho, pero... Landerreche dijo que él no vota por Matei. O sea, dijo, no puedo. O sea, Claro. En primera. No, Porque pero lo que pasa es que en segunda dio a entender que votaba por Jara. el segundo habló dijo del el mal mal menor. menor. Exacto, hay que ver cuál es el mal Sí. menor ahí. Pero Claro, lo que pasa es que... distinto si es Jara Kass que es Matei Jara. Ah, por supuesto. Entonces, pero ahí la lógica es que yo quiero que haya un candidato para apostar al mal menor en segunda vuelta. Estoy pensando en Landerreche, en el fondo. Entonces, Landerreche, en ese sentido, sí tendría algún incentivo para votar por Matei, aunque no le guste Matei, para asegurar que haya alguien no de los extremos en segunda vuelta. Ahora, el votante de centro izquierda puede tener una opción en Marco y en Mike Nichols también. Es verdad, de En hecho, primera vuelta. lo hemos conversado nosotros acá. El primera marco vuelta. 2025, que Claro. al parecer ya va a estar en la papeleta, es un marco mucho más moderado que las Es versiones socialdemócrata. anteriores. Claro, él, yo creo, y también sabemos que es un personaje que maneja muy bien los ejes comunicacionales, en Claro. el fondo, sabe venderse, entonces hoy Y día puede está apostando... representar el voto PPD, PS, que dice no voto por Matei nunca, no voto por Jara tampoco. ¿A quién queda? Marco. Yo creo que va a apostar a ese electorado, pero es un electorado que igual le puede ser esquivo. Se está marcando poco en la encuesta. Porque si marca poco, la gente dice, no, si es que necesitamos que Matei esté en segunda. Claro, porque voy a perder el voto. Voy a hacer que hayan dos extremos en la segunda vuelta, Claro. en el fondo. Estoy pensando en el votante socialdemócrata, en el fondo. Si ese votante socialdemócrata no quiere que hayan dos extremos, no quiere que haya una comunista y un republicano, dice, tengo que apostar a alguien que tenga la capacidad de llegar a segunda vuelta. Claro. ¿Ya? Y si Meo no demuestra esa capacidad, puede perder votos ahí. Y lo otro que tiene en contra Meo es que le fue muy mal con su propio sector. Él salió muy mal. Sí, porque no Se ha apoyó a pele- Frey. Se ha peleado muchas veces. Él reconoce que se equivocó ahí. Lo Y- apoyó, pero lo apoyó a regañadientes, ¿te Y acuerdas? después... Y ganó Piñera esa elección. Y después todas las veces que trató de ir a las primarias, pero no lo han dejado. O sea, Sí. hay años. Sí, una relación conflictual. Una Y- relación muy conflictiva. Y medio repetido también. 5 veces candidato, como que mucho. Y también muy fluctuante. Sí, po. Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la UNAP, analista político, muchas gracias. Ya el próximo lunes vamos a poder analizar los candidatos al Parlamento. Porque se supuesto. inscriben el sábado. Sí, sí, en el fondo, obvio. Y vamos a hacer una primera mirada, yo creo que cómo son las listas, en el fondo. Ya sabemos que no hay lista única en la oposición. Me dicen que puede haber novedades en la Araucanía con Republicano. Ojo, que podría Interesante. cambiar. Tienen hasta el sábado para hacer los cambios que requieren. Está Carter con Kass. Allá me dijeron fuentes de Temuco. Mira, yo creo que va a haber sorpresa. Kaiser dijo ayer en Medio Central que no iba a haber sorpresa en su lista, lo que Claro. es bastante fome para un candidato. Un candidato siempre tiene que decir que van a haber sorpresas, las sorpresas no como que siempre son dijo malas, que son no hay positivas. gente muy conocida. Oye, y ya que mencionaste que yo soy director de Administración Pública en la UNAP, le quiero mandar un saludo a mis alumnos de Administración Pública, que tengo clase hoy día con ellos y la semana pasada me dijeron que escucharan este programa, así que... Saludos a todos los muchachos. ¿Cuántos años tienen más o menos? No, hay de todo. Ya. Es una carrera online advanced de continuidad de estudio, entonces para la gente que no terminó su carrera o que tiene un título técnico, un título profesional y que quiere avanzar en esto, entonces tenemos, en general son gente del mundo trabajador, también hay gente más joven, pero hay de todo. ¿Vas a dejar el chequecito ahora comercial? ¿Mm? Ya, Por supuesto. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao. Con tu tarjeta de crédito BCI este invierno suena bien, disfruta la nieve de descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia BCI. Una pregunta, ¿estuviste en un funeral histórico de Chile y quieres contar lo que viviste? En funeralesdechile.cl podrás compartirnos tus testimonios, fotos, videos de aquel momento. Revisa la línea de tiempo y todos aquellos funerales que marcaron Chile. Un homenaje de Funeraria Hogar de Cristo. Coca-Cola Chile te invita a celebrar el sabor que juntos hemos hecho en Chile. Ese sabor que desde hace 82 años llega de la planta a tu mesa con una red que refresca todo el país, que crea oportunidades para generar empleo y que impulsa la economía local. Coca-Cola Chile nos une, el país que queremos. Que son muchas cuotas, que todavía anda, que necesito más espacio. No le des más vuelta, tu auto nuevo está entre las más de 50 marcas de Movicenter, la ciudad del automóvil. Recuerden que este programa queda alojado en nuestro sitio de YouTube. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día. Mira, harta opinión, harta gente, qué bueno, me alegro.
Ya viene Balbuena con Parini. En la tarde, Ignacio Franzani con Cuatro Cabezas, segunda edición de 7 a 8 de la noche. Esto fue Cuatro Cabezas, esto es Radio 13C. Muchas gracias como siempre por la compañía. Que tengan un excelente lunes. Chao. En Radio 13C, Cuatro Cabezas fue presentado por Mueve tu empresa